La pregunta ¿cuánto gana un sacerdote? No tiene una única respuesta y debemos explicar por qué. La mayoría de los fieles no saben de dónde sale el dinero para que vivan los sacerdotes. Muchos creen que el obispo les paga un sueldo como lo haría el dueño de una empresa, y hay quienes todavía piensan que es el Estado que les paga. La verdad es otra. Es cada comunidad la que debe procurar la honesta sustentación del clero y sus ministros. Por lo tanto, la mayoría de los sacerdotes vive de la retribución que su parroquia les puede brindar. Así, puede verse que un sacerdote de una parroquia de bajos recursos recibirá de su comunidad una asignación muy humilde. En algunas diócesis, con comunidades muy pobres, a veces se establece un monto mínimo para cubrir las necesidades más elementales de los sacerdotes. En estos casos, se recurre a fondos solidarios que se mantienen con los aportes de otras parroquias u otros sacerdotes. Para el caso de parroquias con muchos recursos, suele haber límites. Las diócesis muchas veces suelen fijar topes de acuerdo a la antigüedad y al cargo pastoral, por obvias razones de principios, forzando una simplificación y solo al fin de tener alguna medida de referencia. Podemos decir que la asignación de los sacerdotes en estas parroquias más pudientes en general no suele superar al sueldo equivalente de un empleado administrativo privado de la zona, con antigüedad proporcional. Pero no son tantas las parroquias que pueden llegar a esta proporción. La mayoría de las parroquias son modestas y muchas no llegan a sustentar a sus sacerdotes. Podemos agregar algunas aclaraciones complementarias. Notemos que hablamos de asignación y no de sueldo, porque el sacerdote no es empleado de su comunidad, sino que está a su servicio, el cual por razón de justicia y de supervivencia debe ser retribuido. Es importante distinguir los gastos propios de la función sacerdotal de los que son gastos personales. Las asignaciones son para gastos personales, aunque muchos sacerdotes los utilizan también para gastos pastorales. Los sacerdotes pueden tener otros ingresos, por ejemplo, por capellanías, colegios, hospitales, etc., o donaciones personales. Al respecto, vemos que en muchos lugares estos tipos de ingresos son los que permiten la subsistencia del sacerdote, porque sus comunidades son demasiado pobres como para brindarles un sustento mínimo. Un sacerdote en general recibe de su parroquia una asignación que no suele ser mayor al equivalente de lo que percibe un empleado administrativo privado de la zona de donde vive. Me gustaría conocer tu opinión en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones.